Buenos días al grupo Instrucción Teológica, a todos los que son parte de este grupo. Realmente un saludo especial y bueno, ante todo agradecido al hermano Salomón por la invitación nuevamente a exponer algún tema en el grupo. Bueno, a mí casi siempre me está tocando estos temas relacionados a, podemos decir que entran dentro de la bibliología, pero por ahí ya son temas que se tocan con mucha historia y mucho material extra bíblico se necesita y a veces, bueno, nos gusta mucho dentro de la bibliología estudiar el aspecto teológico, el aspecto de la inspiración y tantas otras cosas que se tocan, la revelación. Pero bueno, gracias a todos por también esperamos tener el deseo de que quieran escuchar el tema. Sé que son temas complicados a veces de entender, llevan muchas fechas, historias, siglos, documentación, codificaciones, pero agradezco la posibilidad de estar en el grupo, aunque no participo mucho cuando otros exponen. Quiero decir que quienes hayan expuesto algo, yo escuché los audios, la verdad hay temas interesantes que fueron tratados, no solamente los temas que toca el hermano Salomón, sino el ingeniero Ubri, el hermano Aníbal, que ha puesto hace algunos meses atrás sobre el legalismo y la gracia, y el hermano Kreposman, y bueno, todos los que participaron de una u otra manera con algún estudio. Últimamente también estuvo el hermano Fuentes y bueno, siempre estoy escuchando, participo quizás en forma silenciosa, pero también abierto a cualquier consulta que pueda servir al grupo si lo quieren hacer en forma particular. También había escuchado al hermano Rafael Carrasco sobre el tema de las cronologías, tema muy interesante también. Pero bueno, agradezco a Dios por esta semana que me permite, la verdad. Me disculpo que participo poco porque la verdad los tiempos a veces no me dan entre el trabajo tanto ministerial, que es muy amplio, pero también nos abocamos a temas seculares, o sea, trabajos de oficio y demás que tenemos que hacer. Varios son estos trabajos y por eso a veces los tiempos nos cuesta. Quiero decir que la verdad, el hermano Salomón hace como 2 meses atrás posiblemente ya me había pedido este tema y fue cancelado 2 o 3 veces y también pido disculpas por eso, pero agradezco a Dios que se me da la oportunidad una vez más de hacer este tema, que va a ser un tema, creo yo, bastante interesante, va a ampliar un poco nuestros conceptos para quienes han escuchado ya las charlas anteriores que hemos hecho entre este año y el año pasado. Sería bueno si van a los videos en YouTube y escuchan desde un comienzo, el Señor dio la palabra. Hemos hablado también sobre traducciones, hemos hablado sobre códices buenos y malos. Y bueno, hoy nos va a tocar armar o hablar sobre biografías de personajes claves en la historia de la composición y traducción de la Biblia, que por ahí nos van a traer algunas sorpresas para algunos, porque muchos de los textos griegos, sobre todo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no hay mucho quizás para hablar, porque casi todos están ligados prácticamente a un texto hebreo, pero en el Nuevo Testamento siempre tenemos muchas complicaciones por el tema que se han hecho muchísimas variantes en el texto griego y bueno, eso también vamos a ver quiénes fueron los personajes que participaron. Ya en la introducción, en horario de la tarde, vamos a mirar un poco también ese tema más ampliamente porque vamos a tocar algunos aspectos históricos que debemos tener en cuenta y también algunas consecuencias que convergen a todo esto. Yo agradezco realmente la oportunidad de estar en un grupo
que bien lo dice el hermano Salomón, es muy prestigioso, no tanto por ser el grupo de instrucción teológica, sino porque hay muchos componentes de este grupo o personas que lo componen, si lo quieren entender así, que verdaderamente son estudiosos de la palabra, son personas muy preparadas, que Dios les ha iluminado y ayudado, y hay personas con muchos años de experiencia en la obra, y todo eso hace que el grupo sea de personas muy preparadas, y esto es lo que hace también que uno a veces también tenga que prepararse en un buen material para colaborar y ayudar en tantas enseñanzas que se va dando a lo largo de cada año en el grupo. Así que muchas gracias por la oportunidad al hermano Salomón y a todo el grupo también. Gracias por, esperamos poder oír, que quieran oír lo que se va a ir dando en todo esto. Así que durante la tarde ya vamos a hacer la introducción y esperamos en esta semana lograr completar por lo menos las biografías principales. No pretendo dar muchos personajes que por ahí a veces están desaparecidos en la historia, sino más que todo dar los más conocidos o los que han hecho una mella muy fuerte con su material, tanto los buenos como los malos, los que han hecho mella muy fuerte en la historia en el tema de lo que es composición de textos griegos y también lo que se relaciona a la composición de texto hebreo, tanto los fundamentales o los que van de buena fuente, como los que también son de fuentes malas o por lo menos que han hecho con sesgos teológicos, filosóficos, perdón, y hasta ocultistas y han participado en este tipo de cosas para trastocar y trastornar la revelación de Dios. Bien, en la tarde vamos a estar hablando con algunos audios más en forma más amplia en esta introducción. Que Dios les bendiga a todos y muchas gracias por la oportunidad de participar. Muy buenas tardes al grupo Instrucción Teológica. Aquí ya vamos a ir comenzando en esta tarde. Damos gracias a Dios que Él nos está permitiendo poder una vez más compartir juntos con algunos temas sobre las Escrituras. Y en esta tarde de martes vamos a comenzar a ver lo que se relaciona al título de nuestra charla. El título general es Biografías de compositores de textos originales y traductores. Bueno, la temática va a ir en el orden siguiente. Vamos a tratar un poco de biografías, vamos a ver algunos de los personajes importantes dentro de la historia de la Iglesia que han hecho o formado los textos originales que se usan hoy para las traducciones de las Biblias a sus diferentes idiomas. Obviamente nosotros como latinoamericanos o como personas que hablamos principalmente el español, vamos a dedicarnos a lo que es la Biblias en español. No vamos a hablar ni de Biblias, ni vamos a hablar ahora tanto de traducciones, sino vamos a hablar de las personas que efectuaron estos trabajos y vamos a tratar de esa forma de llegar a un entendimiento de cómo a nosotros, o gracias a quienes, mejor dicho, nos han llegado estas traducciones. Hay hombres que se han dedicado en una manera increíblemente afanosa por preparar tanto el aspecto hebreo como en el aspecto griego para que nosotros podamos tener una, una traducción posteriormente. Como hemos visto en charlas anteriores, por eso les decía recién en el mensaje de texto, que sería bueno quienes han entrado hace poco al grupo, digamos, incluso que han entrado este año, o por lo menos en los 2 o 3 meses anteriores, sería muy bueno que escuchen las charlas que el hermano David ha puesto ahí los links de Facebook de Instrucción Teológica, porque eso les va a ayudar un poquito a entrar en el tono de lo que vamos a hacer. No voy a hablar en esta oportunidad mucho del tema de los cánones o de la composición del canon. Creo que esto ya es para otra charla,
porque hablar de ello implica muchos aspectos de la historia y de lo que los aspectos que se tuvieron en cuenta, cómo se formaron, qué sínodos y concilios forjaron todos estos cánones o por lo menos dieron y cuáles fueron los elementos a tener en cuenta. Y entra a otra charla que más pertenece también obviamente a la materia de bibliología, pero me interesaría en estas charlas entre hoy, mañana, pasado, tratar de ver las personas, pero tampoco vamos a entrar al aspecto por ahí histórico antiguo en demasía, porque obviamente esto ya nos demandaría mucho tiempo y nos deberíamos tomar varias semanas dentro de los días de exposición que tenemos. Mi idea ahora es más que todo ver cómo algunos hombres se han esforzado por componer el texto hebreo y también el texto griego y cómo hicieron para que se pudiera formar lo que podríamos llamar un cuerpo de manuscritos o de textos para que así de esta manera se podría, como vamos a ver cuando estudiemos a los hermanos Elsevier, que la gran tarea que han hecho ellos es hacer en libros de diferentes tamaños lo que eran el texto griego, por ejemplo, en caso de ellos fue el texto griego del Nuevo Testamento. Otros han participado de lo que, o sociedades bíblicas antiguas han participado en hacer la parte hebrea y otros la hacen incluso toda, pero la idea es ver a estas personas que han actuado, han trabajado en lo que se relaciona a hacer un compilado, a armar todo el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento y así de esa forma poder llegar a darnos a nosotros hoy en día una posibilidad de conseguir o comprar, por ejemplo, un libro o en formato libro en lo físico o poder llegar a tener en un documento PDF, por ejemplo, todo lo que podría ser de cada uno de estos hombres en los textos que se puedan conseguir. No todo se puede ver en internet, algunos sí, y otros por ahí hay que conseguirlos de una manera ya distinta, en papel, en libro, pero es importante saber que para que esto hoy en la modernidad y en el siglo XXI pueda ser algo real, antiguamente o siglos antes a nosotros hubieron personas que han trabajado para que esto sea una realidad, para que todo esto pueda llegar a ser algo que a nosotros nos pudiera ser de gran utilidad. En especial, estos hombres lo que han hecho es justamente armar algo que traería posteriormente la posibilidad de la lectura en cualquier idioma que se quiera de la palabra de Dios. Ya vamos a ver algunas perspectivas y algunas cosas que son importantes a tener en cuenta cuando hablamos de estos compositores de los textos hebreos y también el texto griego. No voy a hacer mucho repaso tampoco en estas charlas relacionado a lo que ya hemos hablado en los códices y también en el Señor dio la palabra, que fue la primera charla que hemos hecho ya el año pasado. Por eso mi idea es que puedan escuchar estas charlas que se han colocado ya aquí en el grupo para que así puedan entrar un poco mejor a lo que vamos a hacer principalmente a partir de mañana. Por eso mi idea hoy es dedicarme más que todo a personajes, su historia, sus logros, algunos de ellos cómo han llegado al cristianismo o por lo menos palparon ya más de cerca el cristianismo y cosas por el estilo. Quiero también por ahí dedicarme en este tiempo a ver detalles históricos de algunas de estas personas que vamos a estudiar, porque creo que como instructores y enseñadores de la palabra, como personas que nos toca ese privilegio dado por Dios para enseñar las escrituras, es bueno saber el trasfondo de este libro que usamos y que es el libro más importante del mundo, por lo menos es a mi parecer y sé que es al parecer de tantos hijos de Dios en el mundo.
es el libro más importante, es el libro, podríamos decir, más leído en la historia. Quizás hoy no es tan leído como hubiéramos querido, habiendo tanta posibilidad de conseguir una Biblia hoy en día y de buen carácter escritural y textual. Con todo ello, muchas veces no se lee tanto la Biblia como debería hacérselo. Creo que a través de este estudio nos va a ayudar a animarnos más a leer y a valorar el trabajo que han hecho algunas personas para que nosotros pudiéramos llegar a tener este libro hermoso que es la Biblia. Creo que el cristianismo o la iglesia no tiene ningún sentido si la Biblia está dejada de lado. Y esa preocupación tuvieron justamente hombres que han estado en una época de historia muy complicada. La mayoría de los hombres que han hecho el compilado de copias y de manuscritos y de todo lo que pudieron conseguir, incluso ya en bibliotecas en diferentes lugares como Inglaterra, perdón, Alemania, Francia, Italia, e Israel también mismo, o la zona de Egipto. Hay muchas fuentes de donde se han tenido que valer estas personas, pero lo han hecho con ese fin, porque cada una de ellas de alguna manera recibió la luz de la palabra, cada una de ellas entendió que un verdadero avivamiento es en la predicación de las Escrituras. Si nosotros vamos y nos relegamos a la historia bíblica, que es por ahí lo que conocemos un poco más entre todos, podemos ver que toda época en que afloró una correcta vida espiritual, tanto en Israel como en la iglesia, en el Nuevo Testamento, siempre fue cuando el pueblo o los creyentes han vuelto a la palabra de Dios, cuando verdaderamente se entendieron que prácticas esotéricas de tipo espiritual o extrasensoriales nunca llevaban a la abundancia y la verdadera necesidad que tiene el hombre y mujer en este mundo. Más bien, siempre al ir a la palabra encontraron que el verdadero refrigerio espiritual está en ella, y el entender sus enseñanzas, el conocer sus enseñanzas, el leer las enseñanzas de la palabra de Dios ha sido lo que ha llenado ese vacío que Spurgeon llamó ese vacío en forma de Dios. Es importante, hermanos, que entendamos que el valor de la palabra de Dios es algo más allá de solamente para la predicación y para el estudio. Tiene que ser para nosotros la lectura, la meditación, el pensamiento que marca nuestra vida, porque eso es la palabra de Dios. Es la vida que debemos aprender a llevar atrás de ellos. Pero para nosotros hoy decir eso es fácil porque tenemos Biblias de todos los tipos. Hablando de una Biblia de buena traducción o de buena revisión, podemos decir que tenemos en los formatos que quisiéramos, en colores de tapas que nos gusta, con canto dorado, sin canto dorado, con índice uñero, sin índice uñero, con concordancias, sin concordancias, con estudios bíblicos, con notas, referencias, pero todo esto que tenemos viene de siglos anteriores, gracias a hombres que Dios de alguna manera iluminó, les hizo pensar y los llevó a preparar estos textos, estos compilados de manuscritos, de escritos, de leccionarios y tantas otras cosas que se tuvieron que usar, codificados algunos de ellos con letras borrosas, con letras a veces con un poco de difícil entendimiento, porque el griego o el hebreo que se utilizaba era un poco arcaico, era muy antiguo, muy difícil. De hecho, aclaro aquí también algo importante, que las letras, los caracteres hebreos y griegos que nosotros hoy podemos ver, visualizar en muchos de los libros de textos o en antiguos testamentos hebreos y griegos en relación al nuevo, que podamos conseguir y comprar, estos caracteres que nosotros visualizamos y estamos tan acostumbrados en nuestra cosmovisión, son caracteres modernos que han sido trazados ya desde el siglo noveno, octavo, noveno, y también
ya en el siglo, a partir del siglo XV y XVI y XVII de la era cristiana. Todo ello ha llevado a que, bueno, tengamos algo más refinado, pero cuando estos hombres tuvieron que forjar esos textos griegos o esos textos hebreos, tuvieron que trabajar mucho porque tuvieron que tener un trabajo, o debieron, mejor dicho, hacer un trabajo de interpretación de los caracteres para saber escribir y llevar la verdad de la palabra de Dios, la revelación transmitida por generaciones, llevarla y conformarla en una forma bien formalizada y bien estructurada para que también sea entendible a las siguientes generaciones de lectores de la palabra de Dios. En un principio en los idiomas originales, posteriormente por la gracia del Señor, ya a medida que avanzó los siglos, pocos siglos antes de nuestra época, ya pudimos leer traducida la palabra de Dios. Respecto a lo que son las composiciones también de textos a lo largo de la historia, yendo en este tema de la introducción que hacemos, en la historia obviamente, incluso en el tiempo de la Biblia, hubieron muchas personas que han compuesto. Quiero aclarar aquí un tema importante a saber para todos aquellos que por ahí se interesan un poco en la historia de lo que es el texto sagrado, es saber que los autógrafos, ya algo mencionaba en su audio de presentación el hermano Salomón, los autógrafos, o sea, quienes fueron los escritores de la Biblia, a quienes Dios dictó directamente por el Espíritu Santo, esos escritos ya no existen más. No, no hay forma de decir o comprobar fehacientemente que hay, por ejemplo, un escrito de Esdras o de Nehemías, o un escrito de Job, o un escrito de Moisés, o de quien sean los profetas mayores o menores. Ninguno de ellos mejor dicho, ningún escrito de ellos se conserva ya para nuestra época o nuestro tiempo, y eso es hace siglos. De hecho, escritos del apóstol Pablo, del apóstol Juan, máximo han circulado hasta el segundo siglo, años ciento y tanto, y lo que hoy nosotros tenemos en conservación son copias, que algunas son muy antiguas, en especial las copias griegas, que datan ya del siglo segundo, más o menos desde el año 125 después de Cristo en adelante. Estas copias y así sucesivamente se fueron conservando como reliquias en algunos museos o en algunas universidades teológicas, algunas en Israel, otras en Europa, en especial Inglaterra, y nosotros podemos ver que esas copias son el material que quedó de la palabra de Dios preservado. Recordemos que al hablar de este tema estamos hablando mucho de lo que es la doctrina de la preservación de la palabra de Dios, y eso implica, en nuestro caso, depender solamente y exclusivamente de las copias que se han conservado. Por ejemplo, como hablábamos en charlas anteriores o en los temas que hicimos en otros momentos, podíamos ver que lo que relaciona a los escritos hebreos no son lo que nosotros tenemos hoy, lo que venía desde el Antiguo Testamento. La mayor parte prácticamente de las copias que se relacionan a la época del Antiguo Testamento, incluso dentro del período de silencio, estos 400 años antes del nacimiento de Cristo, todos esos documentos, la gran mayoría se ha perdido. Por ejemplo, cuando hablábamos en relación a los rollos del Mar Muerto, fueron, por ejemplo, algo que ayudó mucho. Obviamente los rollos del Mar Muerto no todos son textos sagrados de las Escrituras, y no está el Antiguo Testamento en su totalidad. Hay fragmentos que faltan, y uno de los libros que está completo, sí, se está comprobado, es el libro de Isaías. Ahora, muchos de los rollos de lo que son el Mar Muerto, que se encontraron en 1947, son rollos que también tocaban otros tipos de temas o eran literatura de otro tipo fuera de las escrituras sagradas.
pero esos rollos de alguna manera comprobaron, ayudaron a los cristianos o teólogos, investigadores y arqueólogos y bibliólogos del siglo XX a entender que, por ejemplo, un cuestionamiento que siempre estaba muy latente, aunque era entendible y comprobado que era de fuente fidedigna, el trabajo Masoreta, que se hizo entre el siglo noveno y el siglo X, es un trabajo muy exhaustivo que la verdad había llevado décadas para formalizarse, pero como hemos visto en la historia masoreta, cuando ellos hacían las copias y dejaban plasmada ya lo que ellos llamarían lo auténtico, lo fundamental, lo que se conservaría el texto de la Torá y de los profetas y todo lo que ellos hacían, ellos quemaban el material antiguo por dos cuestiones. Primero, para que nadie los utilice y tergiverse la palabra de Dios, y otro, porque eran material ya de muy mal estado, un material que aparte de contener un hebreo bastante antiguo, no del todo arcaico, pero muy antiguo para las generaciones de israelitas que se iban formando para esos tiempos, para esos siglos. Entonces, al hacer un sistema de caracteres más arameo, eso ayudó a que la palabra de Dios en el hebreo que ellos mismos forjaron pudiera ser algo bueno, algo más entendible y más palpable a la historia israelita ya de los siglos novenos para aquí. Podemos hablar todavía del siglo octavo, porque las familias masoretas vienen más o menos desde el año 500 después de Cristo, pero el trabajo de forjar las escrituras hebreas para dejarnos el texto masorético, que es lo que hay hoy en día, fue en los siglos octavo, noveno y por sobre todo noveno y décimo, donde dejaron plasmado la escritura e incluso algunos trabajos de pulimento que pudieron ser de ayuda para que quede todo más establecido, se hicieron todavía en el siglo XI, años 1000 y tanto y poquito. Así que hay que entender que lo que hicieron los rollos del Mar Muerto, por dar un pequeño detalle de lo que habíamos hablado con más detenimiento, nos ayuda a nosotros a entender que ese texto que hicieron los masoretas realmente no solo fue un trabajo excelente, sino también fue comprobado muchos siglos después, prácticamente más de 1000 años después, fue comprobado y visto que era un material fidedigno y con toda confianza para utilizarlo. Así que hay que entender que muchos han participado en lo que es compilar material original, pero en la historia moderna, si partimos desde los años 1500 y poco, incluso 1400, prácticamente desde la segunda etapa del siglo XIII, ya nosotros podemos ver cómo habían muchos compiladores de material, que eso fue lo que ayudó a estos personajes que vamos a estudiar y hacer biografía, porque si tenemos que ir a ver lo que eran las compilaciones, por ejemplo, en la historia de la Biblia, Esdras fue un compilador de lo que eran los textos y rollos del idioma hebreo en lo que relacionaba las escrituras sagradas. Era un sacerdote, una persona que estaba muy acostumbrada y que tuvo la posibilidad de guardar, mantener a su cuidado, a pesar de lo que fue todo el tiempo del cautiverio en Babilonia, pero él pudo conservar los escritos sagrados y también pudo recopilar de otros lugares, de otras personas fuera de Babilonia y fuera de Israel, que habían guardado en otros lugares material suficiente para después también formar la gran sinagoga, que hemos visto también esto en la primera charla el año pasado que hicimos en El Señor dio la palabra, y eso ayudó a que, por ejemplo, Esdras pudiera haber dado la posibilidad de guardar muchos textos hebreos y copias, por supuesto, de lo que hacían los soferim. En el texto griego, por ejemplo, podemos decir algo similar, pero ya estamos hablando de la historia de la iglesia. Y es interesante que las copias griegas, es cierto que aunque hay muchísimas,
que han sobrevivido a tantos ataques que tuvo la Iglesia de Cristo a lo largo de la historia, desde prácticamente el primer siglo en adelante. Por eso decimos o decíamos que los autógrafos o los escritos mismos de los que Dios usó, de los hombres que Dios usó para escribir cartas, evangelios y libros en el Nuevo Testamento, ninguno de ellos sobrevive porque el hecho de las persecuciones, las quemas de templos y todo lo que se hacía férreamente por los emperadores romanos en los primeros siglos del cristianismo hasta el año 400 y tanto, todo eso hacía que las copias no sobrevivieran fácilmente, lo que ha ayudado a que se pudiera compilar suficiente material griego es las cartas que se iban copiando para ir mandando a los diferentes lugares del Imperio Romano y después a diferentes lugares de Asia, donde el Imperio Romano ya no tenía dominio, pero también es importante entender que se empezaron a hacer muchas copias a medida que las iglesias iban creciendo y esas copias ayudaban a que también la palabra de Dios se mantuviera en una forma más vívida y ayudaba a que se pudiera también poder de alguna manera alimentar espiritualmente a las iglesias. Por ahí para los cristianos modernos, los que hoy estamos en nuestras épocas, pensamos que Biblias hubo siempre y quiero decirles hermanos que las Biblias, así como las conocemos y en las cantidades que las conocemos, es algo que empezó en realidad en el siglo XX, porque en el siglo XIX, aunque ya había el formato libro, y como veremos, los hermanos Elsevier son los que van a, de alguna manera, empezar a formalizar más la literatura en forma de libros de diferentes tamaños, tenemos que saber que en los siglos primero, segundo, tercero y así sucesivamente, incluso hasta la época de Jan Hus, de Wycliffe, de William Tyndale y los diferentes que hicieron, digamos, el idioma inglés y después al español, Francisco Encinas, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y otros que participaron en las traducciones, todos ellos vivieron épocas muy difíciles y recién ahí comenzó a forjarse el tema de tener Biblias, pero no para todos. Así que hay que entender que nacieron en el siglo tercero y cuarto, habían nacido los leccionarios. Los leccionarios eran si podíamos decir, las Biblias antiguas, eran libritos u hojas que estaban rejuntadas y que en las iglesias primeras del cristianismo se las leían y estos leccionarios venían de la familia griega bizantina y estos leccionarios que vienen de estas copias manuscritas, esto es importante mencionarlo, manuscritas, eran las que se leían en esa época. Recordemos que también la imprenta es algo que nace en el siglo XVI principalmente, aunque ya en el siglo XV habían ya algunos prototipos de imprenta, pero ahí es donde ya se podía empezar a imprimir en una forma a granel o por lo menos más repetitiva y con caracteres más entendibles. Hasta esas épocas todo era a mano y por eso costaba tanto tener un ejemplar de la escritura. Y así, de esa manera, rejuntando esas copias, coleccionándose en algunos museos, en algunas universidades antiguas de la zona de Europa y de Asia, en especial Medio Oriente y al norte de África, es donde se pudieron obtener o valer varios de estos que vamos a estudiar, de estas biografías, de estos personajes, para poder hacer el texto griego o el texto hebreo también en el caso del Antiguo Testamento. Así que vamos a seguir con algo más de lo que es la introducción en sí a las biografías que vamos a estudiar y con esto vamos a ir terminando el día de hoy. Como vemos, no es un tema sencillo el tratar más entendiendo que la historia en este tema es compleja en algunas épocas y controversial, pero eso no quita que Dios haya preservado su palabra revelada bajo la influencia santa de su Espíritu para que tengamos
aunque sea por traducción, las verdades de su consejo. Vamos a dejar lo que es las biografías para empezar a hacerlo mañana, pero quiero que entendamos algo y sepamos bien. A veces hay personas que al tratar estos temas dicen, pero no, ¿cómo Dios va a usar a alguien que no era cristiano, o que era medias, o que no tenía buen testimonio, o tantas cosas que se pueden poner como excusas? Hay que entender algo en respecto a muchos temas relacionados a la historia, al cristianismo y a lo que nos valemos para poder conocer y a cómo nos llegó el cristianismo incluso en nuestras épocas. Dios muchas veces usó a personas que ni siquiera eran cristianos o conocedoras de su palabra para sus propósitos, para lo que Él tenía, sea para su pueblo Israel o para la iglesia. Muchas veces utilizó a personajes incluso fuera de ser seguidores de él para que la iglesia o el pueblo de Israel se beneficiara. Es importante entender esto también y hay muchos ejemplos bíblicos que nos pueden ayudar a entender este tipo de cosas. Si usted mira, por ejemplo, un caso como el emperador Ciro de Persia, fue una persona usada, incluso la profecía habló de él más de un siglo antes a través de Isaías para anunciar que sería el libertador de la nación de Israel para que volviera a la tierra después del cautiverio babilónico. Nosotros podemos ver incluso al rey Artajerjes en la época de Nehemías, que aunque fue una persona desconocedora en gran manera de lo que eran los pensamientos divinos, quizás sí conocía y sabía todas estas cosas y entendía porque Nehemías posiblemente le hablaba y le hacía conocer, igual que Darío cuando tuvo el encuentro y la amistad con Daniel, pero fueron todas personas que aunque no conocían, siempre beneficiaron y ayudaron a los propósitos que Dios tenía para su pueblo, o en el caso de la iglesia también hay personajes que aunque no eran creyentes, no eran personas que llegaron incluso a la salvación, pudieron ser personas utilizadas por Dios para que la iglesia pudiera seguir o la iglesia pudiera llegar a estar. Hubieron emperadores, hubieron grandes feudales a lo largo de la historia del cristianismo en los siglos de mayor obscurantismo que de alguna manera cubrieron, ayudaron a personas que querían predicar la palabra de Dios y eran perseguidos por ellos. Y uno podría decir, pero en relación a la palabra de Dios, ¿cómo puede ser que estas personas pudieron llegar a ayudar a pesar de sus conflictos ideológicos y demás que pudieran haber tenido? Bueno, aquí hay un tema interesante, que estas personas que han hecho los textos griegos o hebreos, incluso también en el caso de los masoretas, eran personas que entendían las letras para su época, para su tiempo, para su sazón. Eran personas que estaban acostumbrados a lo que era el escribir, a lo que era estar con los libros y a lo que era de alguna manera formar incluso escritos y prolegómenos que hacían para que todo esto pudiera, la cultura pudiera crecer. Dentro de toda esa experiencia que tenían y de todo esto que ellos hacían, también en algunos casos pudieron forjar escritos o por lo menos compilar los escritos griegos, formar que no los hicieron ellos, simplemente se valieron del material que tenían y lo fueron transcribiendo así como lo recibían para dejarlo en una forma más actualizada en caracteres y en lo que se relacionaba a la forma de escritura para su momento y su tiempo. Como dije al principio en la introducción, recordemos que los escritos antiguos antes del siglo XV o incluso del siglo XIV, años 1300 y tanto en adelante, los escritos griegos que se manejaban eran muy arcaicos, muy difíciles de comprender y no todos tenían esa habilidad. Dios usó a estos hombres con habilidades excepcionales para leer la escritura griega o hebrea en el caso de los masoretas, que hicieron que
para la época moderna tuvieran las Biblias, aunque sean idiomas originales, tuvieron las Biblias en caracteres más entendibles a lo que ya era el griego más moderno o de la época del Renacimiento o de la época de la Ilustración. Los caracteres fueron cambiando, tanto desde su país original, Grecia, o en Israel mismo en esas épocas, y recuerden que también el yiddish era un idioma en relación al hebreo que se estaba forjando cada vez más, y los hebreos o los israelitas empezaron a hablar más ese idioma, o por lo menos a plasmarlo más, y las letras y caracteres eran diferentes. Por eso el trabajo que hicieron estas personas es de incalculable valor, que aunque no tuvieran una vida fiel al Salvador, pero eran personas que conocían bien lo que era el arte de las letras. Y esto importa mucho, y Dios se valió también de ese conocimiento que tuvieron para dejarnos expresadas la santa palabra de Dios. Que Dios les bendiga, y que esta pequeña charla que hemos tenido pueda ser de ayuda para poder meditar e introducirnos mejor en lo que va a ser ya las biografías a partir de mañana. Buenos días al grupo Instrucción Teológica. Damos gracias al Señor que nos permite nuevamente reencontrarnos en esta nueva oportunidad para estudiar su palabra. Quiero compartir hoy ya lo que sería el tema en sí, y vamos a hablar y entrar a lo que es el tema de las biografías. Eh, Quiero aclarar que algunas de las biografías por ahí no tienen mucha información, de hecho no se consigue fácilmente. Debemos a veces surtirnos de fuentes, sea de internet o de contactos que tenemos y que nos pueden pasar información, pero trataremos de por lo menos dar un buen pantallazo respecto a algunas de las personas que vamos a estudiar y compartir en esta oportunidad. Hoy vamos a tratar en la posibilidad que nos den los tiempos entre esta mañana y en la tarde de poder exponer las biografías de quienes hicieron la composición de el texto hebreo o griegos, y vamos así de esa manera a conocer un poco a algunas de estas personas. En esta oportunidad vamos a empezar con el Antiguo Testamento, que nos referimos a la composición del texto Masoreta. Y cuando hablamos de los masoretas, quiero que entendamos que eran familias que habitaban principalmente en la zona del mar de Tiberia, o en las orillas en realidad de Tiberias. Es el mar de Galilea, pero hacia uno de los lados se le llama la zona de Tiberias, y es ahí donde estaban todas estas familias que eran principalmente de lo que era el aspecto religioso de Israel en lo que se refería a los escribas. Ellos venían con una tradición muy larga, muy amplia en relación a lo que era el tema del cuidado y la celosía por los textos sagrados del Antiguo Testamento. Ellos prácticamente comienzan con Esdras, aunque no se llamaban masoretas en ese momento, pero la tradición viene ya desde muy antaño, a la época del nacimiento de Jesús. Tenemos que hablar de unos 500 y tantos años antes, y de ahí se formó lo que era la gran sinagoga, y de esa gran sinagoga se formaron los grandes copistas de lo que eran los textos sagrados. Como mirábamos ayer y hablábamos en la charla, también en la introducción, tenemos que saber que el material que se utilizaba era bastante difícil de sostenerlo en el tiempo y en los siglos. Entonces el tema de las copias era algo constante, algo que se trabajaba mucho, y como decíamos, era todo a mano, todo se tenía que hacer, sea en vitelas o cueros, y también o en papiros. Cada material tenía su cierta duración, algunos más, otros menos, pero eso hacía que estas personas tuvieran que estar constantemente copiando y haciendo este trabajo.
Los masoretas, como así con ese nombre, empiezan a aparecer más o menos cerca del año 500 después de Cristo. Ellos se denominaban de esa manera porque fueron un grupo de personas que, aparte de hacer el trabajo de copiar, de mantener el texto, así como se había traído ya desde siglos anteriores, eran personas que comenzaron a forjar el nuevo lenguaje del idioma hebreo. No que lo cambiaban a lo que era la consistencia del hebreo, sino que empezaron a darle sonidos al idioma que antiguamente no tenía. Hay que entender que el hebreo originalmente era un idioma sin vocales, sin puntuación. Cuando se escribió la Biblia hebrea o lo que sería el canon hebreo, que incluso ese canon hebreo no fue hecho, no fue formado completamente, sino hasta cerca del año 100 de la era cristiana, en el concilio de Jamnia, donde se reunieron muchos israelitas entendidos, conocidos, y por sobre todo el grupo de escribas y personas que estaban muy preparadas con el tema escritural hebreo, y de esa forma formaron el canon del Antiguo Testamento como lo conocemos hasta el día de hoy. De hecho, hubieron preparaciones de cánones antiguamente, pero el que conocemos de los 39 libros hoy se lo forjó en el concilio de Jamnia cerca del año 100 después de Cristo. Ahora, el canon antiguo, algunos tenían 22 libros, otros tenían un poco más, y se dividía de forma un poco distinta a la que nosotros tenemos hoy en el Antiguo Testamento, y eso hacía que, bueno, aunque estaban los libros aceptados en general, no había un canon formado, oficializado y aceptado en general en Israel, y eso por algunas herejías que empezaron a surgir y por el celo que tenían también los israelitas por la entrada del Evangelio y la predicación del Mesías, que muchos de ellos no aceptaban, pero empezaron a formar el canon para poder así oficializar cuáles eran los libros que pertenecían a la revelación de Dios para Israel. Recuerden, y esto aclaramos también, que el canon del Antiguo Testamento, lo que es la Biblia como la conocemos hoy hebrea, es fue dada, revelada para Israel principalmente, fue dado para ellos como pueblo, que después también los gentiles tuvimos la posibilidad también de empezar a leer y conocer a ese Dios que se reveló a una nación, se reveló primero a las generaciones primarias, desde la creación hasta Noé, y a partir de Sem en adelante comienza la línea también, o sigue la línea redentora, que es de donde viene también nuestro Señor Jesucristo, pasando por supuesto por Abraham, Isaac y Jacob, y así en adelante, formándose la nación de Israel. Este canon fue formándose durante un periodo de más o menos 1500 años, desde que comienza Moisés a escribir los primeros 5 libros de la Biblia. Lo que vamos a hacer ahora es ver a un personaje que pertenece a los masoretas y se llama Aarón ben Asher, y era un rabino y gramático judío. Vamos a ver un poco la biografía y un poco los ancestros que tenía este hombre, esta persona muy entendida en el idioma hebreo. Bien, seguimos. Vamos a ver quién era Aarón ben Asher, rabino y gramático israelita que vivía en la zona de Tiberias, un masoreta distinguido que floreció en Tiberias, en la orilla occidental del mar de Galilea, en la primera mitad del siglo X. Estamos hablando de años 900 y tantos de la era cristiana. También conocido por Aarón ben Moisés ben Asher.
fue descendiente de una familia de masoretas que se remonta a través de 6 generaciones. Aarón ben Asher, sus ancestros serían más o menos como sigue. Asher, el anciano Aser, del siglo octavo después de Cristo, gran padre de Nehemías, también se lo conocía. Nehemías, padre de Moshe. Moshe, padre de Asher. Aquí ya no es Aser, sino es Asher, es otra persona. Asher, padre de Moshe ben Asher, este es otro Moshe, y Moshe ben Asher, padre de Aarón ben Asher del siglo 10 después de Cristo. Como vemos, más o menos hay una generación que está cercanamente a los 200 años de duración. Obviamente, desde Asher el anciano es de donde viene la tradición de lo que era el continuo y constante trabajo de ir preparando las copias y lo que se relaciona a la escritura antiguo testamentaria. Esta familia constituyó la vanguardia de los que perfeccionaron los signos que reflejarían mejor lo que era la pronunciación correcta del texto hebreo de la Biblia. A fin de crear tales signos, tuvieron que determinar la base del sistema gramatical hebreo. Nunca antes se había consignado reglas definidas de gramática hebrea. Aarón, el último masoreta de la estirpe de los Ben Aser, fue el primero en escribir el primer texto maestro para las obras de los gramáticos hebreos de siglos posteriores, el Sefer Didukei, Ha-Te-Amim. Así se lo llamó a esta obra maestra o el texto maestro que hizo Aarón. Por eso es tan reconocido y tan tenido en cuenta este Aarón, este último descendiente de esta familia de Aser, el gran anciano, como se lo llamaba. Se lo llamaba el gran anciano porque de él comenzó lo que era digamos, la familia de Aarón, y entre los Asher, que es el apellido, podríamos decir así de ellos, la palabra Ben, que nosotros vemos constantemente, es hijo, o sea, Moshe ben Asher, hijo de Asher, y así vamos viendo cómo se sucedieron estas familias. Después de tener tanto material compilado, Aarón pudo preparar ese texto maestro del cual, como vimos, siguió y siguió por generaciones. Recordemos que más o menos hasta el año 1500 perduraron lo que podríamos llamar el ministerio masorético. Después, con el tiempo, fueron desapareciendo por las diferentes guerras y batallas que se dieron en la tierra de Israel con los diferentes imperios o organizaciones de países, coaliciones que se formaban y siempre iban y batallaban en esos lugares. Fueron desapareciendo de la zona de Tiberias y por eso también, pero también así desaparecieron las familias, no solo las Asher, sino también las Neftalí y otras familias que existían en esa zona. Vamos a ver lo que es entonces el sistema tiberiano, que es el sistema masorético de los de Aarón ben Asher o de su familia ancestral que ya venían con esta tradición. Perfeccionó el sistema tiberiano para escribir sonidos de las vocales en hebreo que siguen siendo usados hoy en día y sirve como base para el análisis gramatical. Durante más de 1000 años ha sido considerado por los israelitas de todas las corrientes de todo el mundo por haber producido la versión más exacta del texto masorético. Desde su época, tanto de manuscritos de la Tanaj y las versiones impresas, se esforzó por emular su logro y continuará haciéndolo.
O sea, ese esfuerzo continuará siendo una gran ayuda para tanto los israelitas y judíos que son tan tradicionales todavía con su religión, y esto va incluso para los que no son mesiánicos, los que no han aceptado al Mesías como el que conocemos en la Biblia, pero con todo ello, las tradiciones hebreas, ellos siguen bajo este material. Como hemos dicho ayer, también quiero aclarar esto, que eh, Ben Asher, o sea, Aarón Ben Asher, de todos los, en sí las familias masoréticas habían quemado, habían destruido todos los documentos antiguos y dejaron esta nueva forma del hebreo en los siglos sucesivos para que así se pueda tener el sonido exacto, y era algo que solo ellos lo podían hacer porque venían con la tradición ancestral desde Moisés en adelante de cómo tendrían que ser los sonidos o cuáles eran esos sonidos. Recuerden que aunque los hebreos antiguos hablaban y conversaban entre ellos en este idioma, ellos hacían esos sonidos, pero no los expresaban vía escritura. Aquí está la diferencia entre los masoretas y los de habla hebrea antigua. Hoy, si usted va a estudiar el hebreo, está bien, va a estudiar lo que relaciona a el alfabeto consonántico de este idioma, pero no va a estudiar ya también los sonidos, pero que vienen desde los masoretas. Nunca va a poder, aunque digan en algunos lugares que se va a poder enseñar hebreo antiguo, el hebreo antiguo consiste en conocer, sí, los caracteres del hebreo antiguo, pero los sonidos como se hablaban antiguamente difícilmente se los pueda llegar a poder dar y hacer sonar, porque ya los masoretas han plasmado a lo largo de las sociedades hasta nuestro tiempo el sonido masorético. Pero ese sonido masorético y la puntuación, las divisiones entre oraciones y la palabra de lo que es la Torá hebrea y todos los profetas, es algo que ellos han trazado y mostrado cómo se leía y cómo se hacía. De alguna manera podemos decir que es una obra monumental lo que han hecho, en especial la familia Asher, que se han dedicado por prácticamente 200 años a ir forjando con el perfeccionamiento de todo esto de Aarón ben Asher. Algunos lo llaman también Aarón Moshe ben Asher, así que bueno, son formas en que lo llaman para saber bien o identificar mejor de qué familia estaba procediendo. Ahora, yo leí por un momento lo que sería una pequeña genealogía de Aarón ben Asher, empezando desde Aser el anciano y Nehemías el sucesor, y así, porque esto era muy importante entre los israelitas para saber de qué Aarón ben Asher se estaba hablando. Hay que entender que el nombre Aarón y el apellido Asher eran bastante o comunes entre los masoretas, pero el Aarón ben Asher del que estamos hablando es el que venía por la familia de Nehemías, de Moisés, de Asher, y el otro Moisés que sigue, y ahí termina en Aarón ben Asher, que es el que hizo o forjó lo que hoy se tiene como el texto de Alepo y también el texto de Leningrado. De él se rescata todos estos textos y este códice, como ya hemos visto en charlas anteriores, para poder tenerlo. Bien, vamos a seguir enseguida en el otro audio. Aarón escribió un tratado que se imprimió en 1517 sobre acentuación de la lengua hebrea y de las variantes del texto hebreo de la Biblia en 1615. Cuando hablamos de que se escribió, recuerden que Aarón vivió en el siglo X. Esto de que se imprime es porque ya en el siglo XVI, años 1500 y tanto, comienza a surgir la imprenta. Fue en estos años, entre 1517 a 1615, que se hicieron estos dos documentos de Aarón Ben Asher, en donde ya se lo hizo de forma impresa. Eso, como vamos a ver cuando vamos a estudiar
Stephanus. Ahí vamos a ver un poco cómo se tuvo que forjar caracteres hebreos para la imprenta, y esos caracteres hebreos que hasta el día de hoy se usan en la mayoría de las editoriales para imprimir el texto hebreo, sea en una Biblia hebraica o cuando se hace algún comentario y se cita términos en hebreo, etcétera, se usan justamente esos caracteres que habían sido forjados por los masoretas, entre los cuales estuvo Aarón Ben Asher. Entonces, cuando hablamos de que en 1517 se imprimió esos documentos de Aarón y de acentuación también variantes del texto hebreo en 1615, es porque en esa época ya estaba la imprenta y se podían hacer en forma más repetitiva y más rápida. Examinó los manuscritos existentes en las bibliotecas de Occidente, mientras que su colaborador Ben Neftali de Bagdad escudriñaba la de Oriente para reunir las variantes del texto que buscaban. Dichas diferencias eran puramente gramaticales y dieron por resultado la formación de dos opciones de la de los occidentales que le siguieron a él y la de los orientales que siguió a su colaborador. Escribió unos apuntes sobre el Talmud de Babilonia y una obra gramatical, discurso sobre la Masora, un tratado sobre aplicación práctica de las vocales hebreas en la Biblia, que lleva por título Mahberet Ben Aser, composición de Ben Aser. Es también suyo un tratado contras a Masoret sobre la doctrina de los acentos vocales. Él escribió un manuscrito del Antiguo Testamento y marcados con señales vocales y acentos. Para muchos años de estudio, muchos años de estudio en la preparación de ese código y lo revisó en varias ocasiones. Se convirtió en el estándar para todas las generaciones posteriores y con pocas excepciones, donde se desprenden su rival contemporáneo Ben Neftali. El texto masoreta actual se basa en su trabajo, o sea, en el de Aarón. En el siglo XIX, algunos estudiosos sugieren que Aarón ben Asher podría haber sido un caraíta y no un rabino judío. Aarón, Aarón Dotan ha examinado este problema desde muchos ángulos y su conclusión es que Ben Asher, o sea, hablando de Aarón, era un rabino israelita o judío. Recientemente, Rafael Zer ha planteado esta cuestión de nuevo y presentó nuevas pruebas que no era de la línea caraíta. Los caraítas eran personas que no venían de la línea rabínica, eran de tipo escénicos y tenían características bastante, podríamos decir, ocultistas en algunos aspectos, y estaban muy flanqueados muchas veces también a textos fuera del canon hebreo para algunas de sus prácticas. Aarón Ben Asher fue acusado de ser caraíta por su puntualidad y su forma experta de manejar el texto hebreo, que los caraítas lo hacían también, pero obviamente hay que entender que los masoretas, como dijimos al principio en el primer audio, eran de la línea rabínica, de la línea de los escribas, de la línea de los fariseos, especialmente algunos de ellos, y venían siempre con un respeto a las escrituras hebreas y también manejaban las enseñanzas y tradiciones de Israel. Acordémonos que nuestro Señor Jesús
por ejemplo, perteneció, e incluso se lo llamó rabino, y jamás él dio a entender que no debía decírsele así a él, y fue considerado un rabino porque no solo enseñaba la ley, lo que era perteneciente al canon del Antiguo Testamento, sino que era un maestro de acuerdo a las costumbres israelitas y lo que se vivían en las ceremonias, que los caraítas muchas veces, este tipo de los ceremoniales, o sea, las fiestas solemnes de Israel, no les interesaba mucho ese tipo de cosas, y aparte se dedicaban principalmente a la ley en sí, más que todo. No tenían tanta tolerancia a los salmos y profetas, sino que para ellos Moisés era el único maestro principal, lo que los rabinos, como vemos en las citaciones de Jesús, que no se limitaban solo a la ley, sino que también respetaban los libros históricos, también respetaban los salmos y los profetas, lo que los caraítas muchas veces no querían hacer. Esto aclaro por las dudas, porque seguro que este término les quedará un poquito resonando en el pensamiento quiénes habrán sido y por qué se pretendió a Aarón Ben Asher acusarlo de eso. Obviamente, el texto que deja plasmado y que es el texto maestro de Leningrado o Alepo, que está incompleto hoy en día por una cuestión de problemas y persecuciones que hubo en la zona de Siria en su momento, pero Leningrado, que son textos que han respetado y seguido el lineamiento de Aarón Ben Asher, siguen, y él no se limitó a hacer solamente el texto de la ley, sino que hizo todo el canon del Antiguo Testamento, y en el concilio de Jamnia, cuando se oficializó el canon y los libros que eran aceptados para el canon del Antiguo Testamento, también incluso concuerda en ese sentido con lo que había hecho Aarón Ben Asher. De hecho, él sigue ese canon aceptado en el concilio de Jamnia. Así que es una aclaración que aprovecho a hacer para que por ahí se entiendan quiénes eran estos llamados caraítas, que por ahí tenían un legalismo bastante extremo y se limitaban principalmente a lo que es la ley hebrea. Vamos a parar con el Antiguo Testamento hasta aquí, porque lo que podemos recibir y tenemos es hasta ahí, que se puede decir que tenemos a alguien que se pudo sacar biografía. De Ben Neftali no voy a hablar demasiado. De hecho, él era también de las familias masoretas, pero no de la línea de Ben Asher, sino Ben Neftali. Ellos ya eran una familia distinta, una genealogía diferente, pero la familia Ben Neftali en sus protocolos y su hechura de los textos, también masoréticos por supuesto, no llegaron a completar en ningún momento toda la Biblia. Algunas discrepancias existían con la línea de Ben Asher, por supuesto, y sus textos no fueron del todo aceptados por la mayoría de la tradición israelita o del rabinato israelita a lo largo de los siglos después del siglo X. Entonces, no voy a mucho a hablar del aspecto histórico de los Ben Neftali, porque me voy a tratar de limitar a lo que son los textos que sí se están usando en la actualidad. Respecto a un texto crítico en el hebreo, existen algunas fraguaciones respecto a esto, pero son muy poco tenidas en cuenta. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la mayoría de las Biblias, incluso de las de traducción o revisiones modernas, se sigue usando el texto masorético, pero los cambios no se hacen en sí en el texto original o en el texto hebreo, sino en la traducción. Acá hay una diferencia, lo que no pasa muchas veces con el Nuevo Testamento, como lo vamos a ver más adelante. En el Nuevo Testamento sí hay varias
familias de textos griegos y eso hace que las variantes en las traducciones y en lo que refiere a revisiones también existan. Eso ya lo vamos a ir viendo. En un inicio vamos a mirar lo que son la composición del texto recibido y mayoritario por los principales exponentes. No vamos a hablar en detalles de muchos otros que por ahí hicieron sus partes, pero que no tuvieron, quizás, no es que no tuvieron aceptación, pero no tuvieron mucho conocimiento se tuvo de esas personas. Con eso no decimos que la familia del texto receptus y mayoritario esté limitado a estas personas que vamos a ver a partir de unos momentos en relación al Nuevo Testamento, sino que se han hecho digamos, muchas posibilidades de confeccionar estos textos griegos basados en los manuscritos. Y esto también es importante lo que digo, que los buenos textos griegos para usar como para las traducciones, que incluso la usó Casiodoro de Reina, se valió para la revisión Cipriano de Valera y varios exponentes de revisiones que hicieron a lo largo del siglo XIX. Todos ellos se valieron de estos manuscritos, pero que también ya estaban confeccionados en formas de códices y en forma de libros, se habían hecho en base a estas copias que vienen de la línea o familia que se la llama bizantina. Bizantina porque viene desde la época de Bizancio, donde comenzaron a forjarse lo que se llamaron los leccionarios para las iglesias cristianas. Ya empezaban esos leccionarios a hacerse antes de la influencia de la iglesia católica. Y acá quiero aclarar algo que posiblemente ya lo hemos aclarado en varias otras charlas. Recordemos que en el texto griego que se debe usar, hay que tener mucho cuidado en cuándo nacen esos textos griegos o esas familias griegas y quiénes las aceptaron, quiénes dieron por hecho que eran buenos o malos. Y entonces hay que ver desde qué tradición están viniendo. La palabra tradición aquí la uso en forma, digamos, no mala, sino en el aspecto de desde cuándo vienen, desde dónde se forjan y por qué tienen más valor estos que los otros. A eso me refiero con la tradición. Es lo que se llama también en teología la línea ortodoxa, la línea que viene formalmente aceptada y que se entiende que dan, mejor dicho, un mensaje más homogéneo como original. Así que bueno, vamos a empezar entonces en el próximo audio con el texto recibido y mayoritario, que aquí sí hay varios compositores de los buenos y algunos también de los malos, o llamado texto crítico, que se le llama por sus divergencias y cosas que ya las veremos, y las influencias que caracterizan a estos textos griegos también malos, que esto es muy importante. La primera intención de formalizar una Biblia entera en este caso también, y hacer algo ya bien novedoso para la época en la que ya también nacía la imprenta, y fue un trabajo monumental de hacer una Biblia completa y donde se iban a usar incluso el material lo mejor que existía para poder hacer con un texto en los originales, estamos hablando aquí, era la Políglota Complutense, que la hizo el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. Aunque esta Biblia está principalmente formada en el ambiente católico romano y donde todavía el papado tenía bastante fuerza imperial, porque aún no habían llegado la época del todo de las 95 tesis de Lutero. Con todo ello, es una de las Biblias, en especial en el Nuevo Testamento, es una de las Biblias que mejor hechura tiene, y
tiene una muy buena pureza en su texto griego del Nuevo Testamento, aunque era una Biblia que se le llama Políglota Complutense porque es una Biblia que después fue traducida también a muchos idiomas en su forma como estaba redactada, pero es una Biblia que ha sido hecha por varias personas de muy buen conocimiento griego. Y aquí quiero detenerme por un momento antes de entrar en sí a la Políglota Complutense y a la vida del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. eh, Hay que entender una cosa, que la mayor parte de la literatura para el siglo XIII, el siglo XV y el siglo XVI estaba todo en la Iglesia Católica prácticamente, todo lo que era la literatura, digamos, buena o mala, pero en especial incluso mucha literatura buena, mucha teología, muchos escritos, todo eso estaba en la iglesia o en los templos de la Iglesia Católica Romana, en especial en ciudades importantes de Europa, que estas ciudades estaban entre España, Italia, Francia, Inglaterra y también Alemania, creo que ya lo dijimos, pero eran lugares donde se encontraba o se tenía guardado mucho de la documentación y de copias, hablando por supuesto del aspecto de las escrituras, se tenía mucho guardado y recluido para la consulta. Recordemos que en los siglos, desde prácticamente el siglo XIII, 1400 y tanto, nace el escolasticismo teológico, que era el mezclar un poco lo que era la teología bíblica con la filosofía aristotélica, platónica y de Sócrates, pero en especial aristotélica y platónica. Y eso hacía que empezaron a surgir un deseo más ferviente de estudiar la escritura ya en una manera más sistemática. Recordemos que hasta más o menos esos años la Iglesia Católica mantuvo en un tiempo de mucho obscurantismo al verdadero cristianismo, y esto hay que tener en cuenta para saber por qué en el siglo XVI vino tan grande reforma e interés por las escrituras, y se produjo un avivamiento increíble en los teólogos ya después arrepentidos de la Iglesia Católica, o que llegaron a entender la salvación por la gracia que tanto la proclamaba Lutero y otros seguidores de él. Pero hay que saber que esto ya viene con un arrastre de 2 siglos atrás, y uno de los impulsores al estudio de la palabra de Dios, que fue muy tenido en cuenta, aunque por ahí no compartimos todo lo que dice este estudioso teológico, era Tomás de Aquino. Fue un hombre que lanzó y trató de hacer que el escolasticismo teológico sea algo muy preponderante en la Iglesia Católica, y de hecho ese escolasticismo y esa sincretización que se quiso hacer con la filosofía y la teología bíblica fue lo que llevó a también a pensar. No, no estamos diciendo que la filosofía es lo mejor, lo que estamos diciendo es que ese estudio cada vez más intenso de la escritura fue llevando a muchos pensadores católicos o incluso cardenales y obispos de muchos lugares a darse cuenta que la Iglesia Católica estaba errando en su forma de trabajo y en su forma de hacer la parte litúrgica e incluso la enseñanza que tenía, y empezaron a darse cuenta que el papado romano, más que ser realmente uno de los mejores magisterios, era sencillamente algo que no tenía razón de existir. Todo esto fue llevando a que estos compilados del Nuevo Testamento en su idioma de escritura griego koiné fuera algo que se empezara a ver como una necesidad de forjar y componer los Nuevos Testamentos griegos, que hasta ese momento, hasta el siglo principalmente XVI o
siglo XV y XVI, solamente estaban fragmentados en diferentes lugares de iglesias o catedrales de Europa y en algunos museos o bibliotecas del Vaticano, también en diferentes partes donde abarcaba la religión católica, sea en Europa y Asia principalmente. Así que cuando hablamos de la composición vamos a hablar de personajes que muchas veces no estaban totalmente ligados a un cristianismo fundamental o a un cristianismo conservador como nosotros hoy lo conocemos un poco mejor. Tampoco podemos pensar, y menos se nos ocurra pensar que esto era algo que pertenecía a personas que estaban en algún tipo de denominación específica. Las denominaciones principalmente se libraron y se dieron entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Principalmente este último es en donde casi todas han nacido en esa época. El aspecto denominacional no caracterizaba tanto a estos nuevos conversos o interesados en las escrituras como tener la escritura completa para así de esa manera tener un buen documento bíblico para poder hacerlo. En el caso de la políglota complutense es una composición de ambos testamentos, pero principalmente se tuvo muy en cuenta el Nuevo Testamento y se da como una obra maestra, igual que lo que había hecho Erasmo y Stephanus, que ya los vamos a ver más adelante. La políglota complutense, que fue forjada principalmente, o por lo menos lideraba el comité de los que estaban haciendo y preparando esta Biblia, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros fue el encargado principal de esto y el que se abocó a esta tarea entre las muchas obras, como vamos a ver, muchas obras que hacía. Él, una de las que hizo y la que él mismo reconoce que fue la más importante fue tener esta Biblia. Pero vamos a leer un poquito sobre quién era este cardenal, quién era esta persona que a la vez tenía mucho favor del papado de turno de su momento, pero con todo lo que tuvo e hizo, aparte de ser una persona muy prestigiosa en todo lo que emprendió, la obra monumental que hace es la políglota complutense. Nacido con el nombre de Gonzalo, es una de las figuras más destacadas de la historia en España. Llegó a ser arzobispo de Toledo, cardenal y confesor de la reina Isabel la Católica, además de regente de la corona de Castilla en dos ocasiones. Se formó en Salamanca y en Roma y posteriormente fue a arcipreste de Úceda, donde tuvo varios conflictos con el arzobispo de Toledo del momento, Alfonso Carrillo de Acuña, y llegó a ser encarcelado por este. Más tarde entró en la orden de los franciscanos, que tendrá una gran influencia en su vida, ya que con el tiempo llegó a ser provincial de la misma y llevó a cabo una ambiciosa política de renovación de esta orden, la orden franciscana. Después de estar varios años recluido en el convento de la Salceda, comenzó una carrera meteórica que le llevó a ser confesor de la reina Isabel en 1492, arzobispo de Toledo en 1495 y encargado de la cristianización en el recién conquistado reino de Granada a partir de 1499. Si ustedes notan, la reina Isabel, o sea, él como confesor, como ayuda a esta reina en lo espiritual, 1492, si recuerdan, es también el año en que se dio todo para que Colón pudiera descubrir lo que era
en lo que es América, o por lo menos venir hasta América y declarar al viejo continente lo que se había descubierto. Bueno, seguimos aquí. Allí llevó a cabo una política dura que se plasmó en el descontento de la población y degeneró en una importante rebelión en 1500 que acabó siendo dominada. Cisneros es también el artífice y creador de la Universidad de Alcalá. Para ello solicitaría al Papa autorización para crear unos estudios generales y la facultad para otorgar títulos. Con este fin enviaría a Roma en 1498 a Alfonso de Herrera, abad de San Justo, y el 13 de abril el Papa Alejandro VI otorgaba la bula por la que se confirmaba y ampliaban los privilegios dados en su momento a Sancho IV, y también el de otorgar grados académicos y gozar de las competencias de las universidades de su tiempo. Como vemos, era una persona que intelectualmente trabajaba muy bien, se abocaba en una manera muy progresista a todo lo que trataba de emprender, y eso le había dado ciertas libertades ya para poder prepararse para lo que iba a ser, lo que dijimos, la obra de la preparación de su códice, o de lo que era también esta políglota complutense. En el nombramiento provoca la construcción del Colegio Mayor de San Ildefonso, núcleo de la universidad, y de su capilla anexa del mismo nombre, y que serían terminados en 1508. La construcción se hizo de manera rápida y se utilizaron el ladrillo y el yeso y la madera, y la obra también fue realizada por Pedro Gumiel. Como el mismo Cisneros dijo: otros harán en mármol y piedra lo que yo construyo en barro. Otras de las realizaciones de Cisneros fue la introducción de la imprenta, y esto es algo importante porque de esto se han valido para otras composiciones de textos griegos. Esta se inicia con la publicación de la Vita Christi de Landulfo de Sajonia, traducida del latín al castellano por Ambrosio Montesino, poeta de la corte de los reyes católicos. Pero la obra más importante será la Biblia Políglota Complutense, que exigió 10 años de preparación y 5 para su impresión. Muchos fueron los problemas, tanto técnicos como de contenido, que se tuvieron que salvar. No existían caracteres hebreos, caldeos ni griegos, por lo que Cisneros decidió que viniera de Logroño el impresor alemán Arnau Guillet de Brocar, que labraría los primeros caracteres en estas lenguas en la historia. Este personaje, que estaba muy aliado a Cisneros, eh, Arnau Guillet de Brocar, es un personaje muy importante también en la historia de lo que es la impresión y de la imprenta, porque gracias a él nosotros hoy podemos tener, obviamente siguieron su metodología y demás, y hoy ya es mucho más modernos, con máquinas hacen esos caracteres, pero en su momento se hacía todo a mano. Por eso la impresión de los textos hebreos y griegos fue
en un comienzo gracias a esta persona, Arnaud Guillet de Brocard, que forjó la primera posibilidad de poder hacer ya desde manera impresa el tema del texto masorético del Antiguo Testamento y los textos venidos de la familia bizantina también. La Biblia, la Políglota Complutense, consta de 6 tomos. Los 4 primeros contienen el Antiguo Testamento, el quinto el Nuevo Testamento y el sexto es un apéndice. Aunque se terminó con anterioridad en 1517, no se comenzará a vender hasta 1522, 5 años después de la muerte de Cisneros. Sobre la capilla de San Ildefonso gira el concepto renovador y reformista con el que Cisneros rubricó un enorme salto de la calidad sí, al propio concepto universitario. Con la Biblia Políglota Complutense logró que ese concepto se convirtiera en un mensaje infinito para los centros universitarios venideros. Gran parte de las virtudes que nuestro modelo universitario trasladó a Europa y esencialmente a América se pueden apreciar en este homenaje que supone el aperitivo idóneo para iniciar el merecido reconocimiento a una creación de singular belleza y extraordinario valor cultural, la Biblia Complutense. Adopta el modelo colegial para desarrollar un sistema coherente e integral de enseñanza y un perfecto organismo de restauración eclesiástica orientado hacia la enseñanza de la teología con un novedoso planteamiento de acceso a los textos sagrados que implicaba el dominio del hebreo, el griego y el latín, proceso que permitió eh, asumir el mejor espíritu del humanismo cristiano que cristalizó en la Biblia Políglota Complutense, así lo había hecho Cisneros. Como vemos, ya Cisneros previo a las épocas de su muerte y terminada ya la Políglota Complutense, tuvo pensamientos, no sabemos si realmente él llegó a entender lo que era el verdadero cristianismo, pero su anhelo era que toda la enseñanza universitaria católica pudiera girar en sus comienzos, en lo que él había terminado esta compilación, girar alrededor de este tema de la Biblia, que él anhelaba que todos los que entraban a ser líderes pudieran mirar y observar la palabra de Dios. Hay algo que por ahí a veces no nos damos cuenta, pero hay que entender que desde la Políglota Complutense comienzan a surgir muchos rebeldes a la Iglesia Católica, muchos que se rebelaron y no quisieron continuar en este tema de lo que era el papado, el sacerdocio y el reconocimiento de que eran santos, sino que eran pecadores que podían ser salvados por Dios. Entre ellos estuvieron Lutero, estuvieron previamente Jan Hus y muchos otros que siguieron la teología de él, y con la Políglota Complutense todo esto se fue reafirmando porque ahora tenían por primera vez el mensaje completo y se podía empezar a sistematizar el estudio de la Biblia por tener por fin la Biblia en formato de libro o de códice en forma completa. Por supuesto que siguieron viniendo la composición de otros de textos griegos en relación al Nuevo Testamento, pero es interesante que la Políglota Complutense hace un nexo o una transición entre lo que era la separación del texto hebreo con el griego,
porque une por primera vez en una Biblia ambos testamentos. Esto también es importante en la Políglota Complutense. Aparte de tener un texto hebreo y griego bueno y de buena fuente, también unía o se unía por primera vez en una forma ya impresa lo que era el Antiguo y el Nuevo Testamento en una sola Biblia que hasta ese momento no se había logrado. De ahí la importancia también que tiene la Políglota Complutense. Así que espero que esta información sobre el cardenal Cisneros y también lo que fue la obra monumental y de la Políglota Complutense pueda darles algo más de información y ver todo lo que hubo alrededor de esta obra tan interesante. Vamos a seguir con estas biografías y vamos a entrar ahora a ver a Erasmo de Rotterdam. Nacido el 28 de octubre de 1466 hasta el 12 de julio de 1536. Humanista, clérigo y sacerdote. Nació en Rotterdam, 17 provincias, Países Bajos, hijo bastardo de un sacerdote de Gouda y su sirvienta Margareta Rogerius. Al cumplir 9 años, su padre lo envió a la escuela de Deventer de los hermanos de la vida común, presidida por Alexander Hegius von Hick, un preceptor interesado por los métodos revolucionarios de la educación. Vivió en el Renacimiento, caracterizado por la renovación del conocimiento y el retorno de los orígenes de la antigüedad greco-romana. Conoció el movimiento espiritual de la devoción moderna, aprendió latín y griego en menor medida. De joven ingresó al monasterio de Emaús de Stein en Gouda, perteneciente a los canónigos regulares de San Agustín. Este monasterio también hacía parte del movimiento espiritual de la devoción moderna. En 1488 comenzó la carrera para ordenarse como sacerdote. Al culminar, Erasmo pidió a sus superiores permiso para ser secretarios del obispo de Cambrai, Enrique de Vergennes. La afinidad fue tal que Vergennes le dio una beca para estudiar teología en la Universidad de París. En esa ciudad, el estilo del Renacimiento, de la cultura de Grecia y Roma, estaba en auge. En este espacio hizo amistad con el célebre asceta Juan Momber y con uno de los primeros humanistas de París, Roberto Gauguin. Desde aquí se puede indicar que Erasmo de Rotterdam comenzó a construir su pensamiento humanista. En el año 1500, Erasmo de Rotterdam viajó a Londres para escuchar a John Colet en una gran conferencia sobre la vida de San Pablo en la Universidad de Oxford. Una vez terminada, Erasmo logró conversar con él sobre el verdadero humanismo y cómo se podía interpretar la Biblia desde esta concepción. Dicho suceso marcó profundamente su pensamiento. En ese mismo año, Erasmo, con la colaboración de Publio Fausto Andrelini, escribió sus adagios, más de 800 refranes y moralejas inspirados en las tradiciones de Grecia y Roma. Quiero también aclarar aquí que John Colet de alguna manera fue el que influenció
o comenzó la influencia positiva en Erasmo para ir abandonando el humanismo y lo que era la religión católica. Es interesante que este personaje fue importante en relación, me refiero a John Colet, fue muy importante en la vida de Erasmo porque de alguna manera le hizo ver y cambiar su pensamiento, aunque el humanismo y la filosofía en Erasmo fueron algo que constantemente estuvo, pero su perspectiva de iglesia y de cristianismo habían ya de alguna manera cambiado. Empezó a dictar una cátedra como profesor de teología en la Universidad de Cambridge durante el reinado de Enrique VIII. En esta labor no duró demasiado debido a su naturaleza inquieta y viajera y su espíritu curioso. La rutina lo hizo abortar el cargo y todos los que se le ofrecerían en adelante. En ese sentido, decidió viajar a estudiar a París. Además, realizó algunas visitas a Inglaterra, donde trabó amistad con Jean Colet y Thomas Moro. En ese momento escribió su obra irónica llamada El Elogio de la Locura, 1511. Ulteriormente ganó el puesto de profesor titular de teología y griego en Cambridge gracias a su doctorado en Turín. Como vemos en este párrafo, estas escrituras que hacía de elogio de la locura y lo que él había hecho, los adagios, esos 800 que escribió, todo eran en relación a contrarrestar la influencia católica en su vida y hacer ver verdaderamente en una forma un poco sarcástica lo que era la Iglesia Católica para sus seguidores y el elogio que se hacía a una organización que nunca daba una seguridad de lo que era el futuro después de la muerte y demás. La influencia de Colet y Moro han sido de gran ayuda para que comenzara a comprender el verdadero cristianismo. La primera edición que hace Erasmo del Nuevo Testamento griego se llamó Novum Instrumentum, así lo llamaba él, no era Nuevo Testamento o algo por el estilo, sino Novum Instrumento, aunque el primer Nuevo Testamento en griego que se imprimió fue la Biblia Políglota Complutense 1514. Esta fue la segunda en publicarse en 1522. La edición de Erasmo fue la base para la mayoría de las traducciones modernas del Nuevo Testamento en los siglos XVI al XIX. En abril de 1515, en la Universidad de Cambridge, como resultado, en julio del mismo año, Erasmo viajó a Basilea y comenzó a trabajar. No llevó consigo ningún manuscrito griego y esperaba encontrar algunos en Basilea. En la biblioteca de los dominicos tomó en préstamo algunos. Utilizó 7 manuscritos identificados como sigue. Manuscritos minúsculos eran estos: M1 EAP, el Nuevo Testamento entero menos el Apocalipsis. Esto era del siglo XII o databa del siglo XII. El M1RK Apocalipsis también databa del siglo XII. El M o minúsculo 2E Evangelios y databa del siglo XII. El minúsculo 2AP Hechos y epístolas, nos referimos a las universales, también data del siglo XII. El M4AP, epístolas de Pablo, siglo XV. M7P, epístolas de Pablo, siglo XII también. M817, Evangelios, y databa este último minúsculo del siglo XV. Los manuscritos 1
EAP y 1RK se los prestó a Erasmo Johannes Reuchlin. El resto los tomó prestado de los dominicos. Es significativo el hecho que no empleara el Codex Basilianis que se hallaba en la Universidad de Basilea y estaba accesible para Erasmo. Este tuvo pues 3 manuscritos de los evangelios y de los hechos de los apóstoles, 4 de las epístolas paulinas, pero solo un manuscrito de Apocalipsis. Para cada libro del Nuevo Testamento comparó 3 o 4 manuscritos, excepto en el caso del último, el Apocalipsis. Desgraciadamente, el manuscrito de este no estaba completo, le faltaban la última hoja que contenía los últimos 6 versículos del libro. En lugar de postergar la publicación con vistas a buscar otros manuscritos, decidió traducir los versículos finales del latín al griego, tomándolos de la Vulgata. Incluso en otras partes del libro del Apocalipsis y otros libros del Nuevo Testamento introdujo Erasmo material traducido al griego por el tomado de la Vulgata. F.H.A. Scrivener hizo notar que en Apocalipsis 17:4 creó una palabra griega nueva, acatartetos, en vez de acarta. No existía en griego la palabra acatartetos en Apocalipsis 17:8. Utilizó Kaiper, Stin, y sin embargo, eso es lo que quiere decir. En vez de Kai, Paperstai y vendrá. En Hechos 9:6, la pregunta que Pablo hace en el momento de su conversión en el camino a Damasco, Tremón, te caí, tambón, y ahí continúa eso todo en griego, y tembloroso y asombrado dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se introdujo tomándola de la Vulgata, esa frase también. La segunda edición, porque recordemos que él hizo 4 y hasta 5, pero en realidad la quinta se asimila mucho a la cuarta, pero la segunda edición, la recepción de la primera edición fue ambigua. En cuestión de 3 años se realizó una segunda. En esta se empleó el término más familiar, testamentum, en lugar de instrumentum. Así que ahora ya sería Novum Testamentum. Por otro lado, en la segunda edición, 1519, Erasmo usó también el manuscrito minúsculo 3, todo el Nuevo Testamento, excepto el Apocalipsis, también databa del siglo XII. Se cambió el texto en unos 400 lugares, corrigiéndose la mayoría de los errores tipográficos, aunque no todos. Se añadieron algunos nuevos errores de lectura al texto. En esa edición, además, Erasmo sustituyó el texto de la Vulgata de Jerónimo por su propia traducción más elegante. La traducción latina obtuvo una buena recepción después de estas ediciones. Erasmo se implicó en diversas polémicas y controversias, en particular diversas objeciones a las anotaciones llegaron desde la Universidad de Cambridge y de Oxford. López de Zúñiga, conocido como Stúnica, uno de los editores de la Políglota Complutense de Ximenes, reprochó a Erasmo en que a su texto le faltaba parte de 1 Juan 5, 7 y 8, la coma juanina, como se la conoce.
Erasmo respondió que no la había encontrado en ningún manuscrito griego. Stúnica contestó a su vez que los manuscritos latinos eran más fiables que los griegos. En 1520, el arzobispo de York, Edward Lee, usó a Erasmo, acusó a Erasmo de promover el arrianismo. Erasmo prometió que insertaría el coma Joanneum, que en ediciones futuras, a condición que se le encontrase un solo manuscrito griego con ese pasaje. Aquí nos detenemos por un momento, vamos a seguir con este tema del coma juanino en su tiempo, pero hay que ver cómo también Erasmo no pretendía valerse constantemente del latín, obviamente sería una imprudencia como preparador del texto griego, pero sí luchaba contra estos así teólogos que querían poner por sobre todas las cosas a el texto latino como superior al griego. Vemos que había una disputa entre Erasmo y ellos, pero Erasmo no implementaba el coma juanino no porque no quería aceptar que estaría o que era verdad, sino simplemente porque no lo encontraba en el griego y no quería seguir valiéndose de lo que eran los códices sería latinos en este caso, para poder seguir haciendo sus ediciones. Vamos a ver algunos detalles más de todo esto. Otro ataque vino en 1521 de parte de Paulus Bombasius, el prefecto de la Biblioteca Vaticana, ya que Erasmo en el texto griego se alejaba de las lecturas habituales de la Vulgata. Informó a Erasmo que en la Biblioteca Vaticana se conservaba una copia sumamente antigua de las Escrituras, el Codex Vaticanus. Envió dos extractos del manuscrito que contenían 1 Juan 4, 1 al 3 y 5, 7 al 11, pero sin incluir la coma. La segunda edición constituyó una de las bases de la traducción al alemán de Lutero. La tercera edición, en la tercera edición del texto griego de Erasmos de 1522, se incluyó la coma juanina, ya que posteriormente se había encontrado un único manuscrito en griego del siglo XVI que la contenía, la minúscula 61, aunque Erasmo había expresado sus dudas sobre la autenticidad del pasaje en sus anotaciones. La tercera edición difería de la segunda en 118 lugares. Juan Colompadio y Gerbelius, los subeditores de Erasmo, insistieron en que éste introdujese más lecturas del manuscrito minúsculo 1 en la tercera edición, pero según Erasmo, el texto de este códice estaba alterado a través de los manuscritos latinos y tenía solamente un valor secundario. Aquí, como vemos, ya podemos darnos cuenta que Erasmus estaba haciendo un esfuerzo enorme por mantenerse lejos de los códices latinos y como vimos en el audio anterior, el Códice Vaticano y Sinaítico no lo estaba aceptando porque tenía ciertas incongruencias y como hemos visto en otras charlas ya tenía muchas divergencias entre sí y entre unos y otros. Esta edición la tercera de Erasmo, la utilizó Robert Etienne en su edición del Nuevo Testamento griego de 1546 y 1549. La cuarta y quinta edición, poco después de la publicación de su tercera edición, Erasmo había visto la políglota complutense y empleó su texto para mejorar el suyo propio en el libro del Apocalipsis. Alteró unos 90 pasajes en la cuarta edición, 1527,
exceptuando el Apocalipsis. Esta edición solo difería de la tercera en unos 20 lugares. Se imprimió en 3 columnas paralelas que contenían el texto griego, la versión latina de Erasmo y la Vulgata. En noviembre de 1533, antes de la aparición de la quinta edición, Sepúlveda envió a Erasmo una descripción del antiguo manuscrito vaticano informándole que diferían del texto del texto que él había editado en 365 lugares a favor de la Vulgata. En otras cartas que envió a Erasmo en 1534, Sepúlveda le informó que los manuscritos griegos estaban alterados a partir de la Vulgata. En la quinta edición de Erasmo, publicada en 1535, el año antes de su muerte, se dejó de lado la Vulgata según Mill, es un apellido el que digo, no un número, Mill. Esta edición difería de la cuarta solo en 4 lugares. Las ediciones cuarta y quinta no fueron tan importantes como la tercera en la historia del texto del Nuevo Testamento. Las demás La demanda popular del Nuevo Testamento en griego condujo a un aluvión de ediciones autorizadas y no autorizadas a comienzos del siglo XVI, casi todas las cuales se basaban en la obra de Erasmo incorporaban sus particulares lecturas, aunque de modo típico también introducían ciertos números de cambios menores propios. Bueno, como vemos, Erasmo, a pesar de todos sus errores a los comienzos de sus ediciones, logró hasta la cuarta y quinta corregir un montón de cosas. La tercera se usaba mucho porque era la que estaba en auge en el tiempo que se empezaron a hacer las traducciones, pero posteriormente otros correctores, como el caso de lo que pasó para la española en la de Cipriano de Valera, la 1602, que utilizó esas ediciones últimas de Erasmo para corregir lo que por ahí estaba no del todo de acuerdo en lo que había hecho Casiodoro de Reina cuando traducía. Recordemos que ya en 1569 estaba hecha la traducción de Casiodoro de Reina, pero recién en 1602 se hizo la corrección o la revisión de ese texto que he traducido. Así que bueno, hasta aquí llegamos con Erasmus y esperamos que sea de ayuda haber conocido un poco más a este caballero y todo el trabajo que hizo.